Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5, de contabilidad de costos. Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que son los elementos del costo. Como primer elemento tenemos lo que es la materia prima. La materia prima, como sabemos, hay una amplia variedad de materiales que pueden ser necesarios para elaborar un producto y prestar un servicio. Entonces se le llama materia prima a aquellos materiales que forman parte integral del producto o servicio y que pueden identificarse de manera adecuada en el mismo, como por ejemplo la madera que se usa en la producción de una mesa. Eso se le llama material directo o materia prima. Algunos materiales directos, materiales pueden formar parte del producto final, pero solo se pueden identificar en el producto incurrido en altos costos, como por ejemplo el pegante usado para encuadernar un libro. Estos son llamados materiales directos. Como otro elemento también tenemos lo que es la mano de obra. La mano de obra incluye a todas las personas que hacen el trabajo en una empresa. El trabajo es el esfuerzo humano aplicado en el proceso de producción y puede ser físico o mental. Por eso se requiere que sea remunerado o pagado. El trabajo un factor muy importante en la producción. Es escaso y por eso tiene que tener un precio dentro del mercado. La mano de obra o las personas son las que trabajan y aportan su esfuerzo al proceso de producción. Por ello son las que reciben el pago de la remuneración del trabajo. Muy importante en la producción, lo cual se denomina salario. Bien, lo dejo con mi compañero Nelson, que les hablará más del tema. Ok, bueno, buenas noches. Siguiendo con el tema de la mano de obra, les voy a explicar un poco de la mano de obra directa, que es aquella que se involucra directamente con el circuito productivo. Las labores indispensables pueden asociarse al bien o al servicio que la empresa está produciendo, ¿verdad? Entonces, en esta mano de obra directa está el factor humano que directamente está apoyando al proceso de producción, ya que puede ser que una máquina esté produciendo X cantidad de producto, pero de una u otra forma siempre se necesita la mano de obra de una persona, ¿verdad? Que tiene que estar manejando la máquina. La mano de obra directa está constituida por el conjunto de salarios devengados por los trabajadores y también el, la mano de obra directa está constituida por las personas, ya sea administrativas, que de una u otra forma están ligadas al proceso de producción. Otro de los factores en la mano de obra es la mano de obra indirecta. Son aquellas que no participan en la producción, pero son necesarios para el apoyo o dirección de la producción. Entonces acá ya entra, puede ser que el vigilante de la fábrica, la electricidad, entonces todo eso va incluido de la mano de obra indirecta. Lo dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Sandra Romero, yo les voy a hablar sobre los costos indirectos. Los costos indirectos existen muchas denominaciones para referirse a ese tercer elemento del costo de la producción. Este se conoce con los nombres de carga fabril, costos o gastos generales de fabricación, carga de fábrica o como la palabra inglesa overhead. Los costos indirectos comprenden todos los costos asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de la materia prima directa y la mano de obra directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización de la capacidad instalada, llamado costos generales de fabricación. Los ejemplos de costos generales de fabricación son suministros, servicios públicos, impuestos prediales, seguros, depreciaciones, mantenimiento y todo aquel costo relacionado con la operación de manufactura. En una empresa fabricante de mesas de madera para comedor se puede constituir un ejemplo de costo indirecto de fabricación
La depreciación del equipo que corta la madera, por ejemplo, o la amortización de un seguro que protege la maquinaria y la planta, el alquiler del edificio si la propiedad no es de la empresa, o el pago de la energía y el agua. Si se combinan estos elementos del costo de producción, se obtienen los conceptos costos primos y costos de conversión. Los costos primos hacen referencia a la combinación de los costos directos, materiales directos y mano de obra directa. Y los costos de conversión se refiere a la suma de la mano de obra directa y a los costos indirectos. Lo anterior se expresa a través de que los costos indirectos es igual a los costos materiales directos más los costos de mano de obra directa, y los costos de conversión son los costos de mano de obra directa más los costos indirectos. ¿Sigue mi compañera Marjorie? Continúo con los gastos y su clasificación. En este aspecto se analizará el término de gastos. Según Ernesto Reyes Pérez, define gastos como toda erogacía clasificada en conceptos definidos, dependiente de aplicaciones al objeto que se originó, el cual formará su costo. Por ejemplo, los gastos de materiales utilizados, los gastos de salarios pagados y los gastos inherentes de la producción, que al conjuntarse formas el costo de elaboración y así también tenerse los gastos de venta, gastos de administración y los gastos financieros. Como concepto de costos tenemos que tiene dos aspectos, dos aceptaciones básicas. Pueden clasificarse la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir. La segunda podríamos decir como el concepto se refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en el lugar de una cosa elegida, en este caso los costos de una cosa que equivale a lo que se renuncia o se sacrifica con el objetivo de obtenerla. También mencionaba Pérez que los costos es un régimen de erogación, gastos aplicados a un objeto preciso como producto o distributivo. En términos gráficos también se representa como gastos el reflejo en un estado resultado de la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros no recuperables. Como costos podemos mencionar es recuperable, afecta el balance y también voy a mencionarles acerca de la clasificación de los costos. Todos los gastos generados en las diferentes empresas. Los factores de los costos se dividen en grandes grupos como costos directos y los gastos indirectos. Los gastos directos, estos se pueden identificar de manera plena en su aspecto físico y en el valor de cada uno de las producidas, tales como se tienen en la materia prima básica y en la mano de obra indirecta de la fabricación. Para considerar los gastos directos, estos puede reunir unas cualidades, como la cualidad identificable. Eso significa como que sea visible ni tangible, lo cual puede ser la primera idea como en el concepto que se trata de entender que son necesarios, indispensables para realizar el producto, e incluso habiendo su sustituto, este tendría la misma validez o suerte. Que sea cuantificable. En ese término es muy sencillo y fácil de entender, pues que la prioridad es que se conozca la manera precisa de las cantidades del gasto y que se invierte en la realización de un satisfactor, es decir, que se pueda contar, medir, pensar, cuantificar. También tenemos el gasto de inversión. Es el gasto de un bien que constituye el conjunto de esfuerzos
y recursos realizados en el fin de producir algo. La inversión está representada en tiempo, esfuerzo, sacrificio, recurso o capital. La producción de un bien requiere en conjunto de factores integrales como cierta clase de materia, un número de horas de trabajo, hombres o remunerables, máquina, herramientas, etcétera. Pues ahorita continúa mi compañero Henry. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Tal como mencionaba mi compañera Marjorie, cuando hablamos de inversión, necesitamos escoger materiales, necesitamos evaluar las horas de trabajo hombre o trabajo máquina y el tipo de maquinaria o elementos a utilizar en la producción. Dicho eso, nos lleva al siguiente costo, que es el costo de desplazamiento o de sustitución. Cabe mencionar, desplazamiento no se refiere a moverse de un lugar a otro, sino a desplazar, o como lo dice la otra palabra, sustituir un producto o un servicio por otro. En la moderna teoría económica, este costo significa el desplazamiento por alternativas, es decir, el costo de un determinado producto o materia prima sobre la otra que fue escogida en su lugar. En este caso, si se elige algo, nosotros evaluamos, por ejemplo, en un proceso de producción, en una venta de muebles hechos de madera, se puede evaluar entre hacer un juego de comedor con madera de pino, con madera de roble, con madera de cedro. Para la persona común, madera es madera, no tiene mayor término o mayor significado. Sin embargo, para quien conoce el trabajo, sabe que, por ejemplo, trabajar la madera de pino es más fácil que trabajar la madera de cedro o de roble, que inclusive el roble es una madera que entre más húmeda está, tiende a endurarse tanto como las rocas. Entonces, este desplazamiento lo que nos ayuda es a evaluar las diferentes alternativas que tenemos y a representarlo lo que habría sido el objeto A sobre el objeto B, es decir, cuando decidimos que por motivos de disminución de horas de trabajo de hombres o disminución de mantenimiento de cierto equipo, escogemos el otro producto sobre el anterior y lo reflejamos mostrando los gastos que habrían sido con el producto original. Lo cual nos lleva a lo segundo, que es el costo incurrido. Se conoce con este nombre a la inversión de costo de producción extremadamente o puramente habido o sucedido en un periodo determinado. Es decir, si nosotros en nuestra empresa estamos acostumbrados a producir en una textil una camisa, por ejemplo, marca Ilasal, y tenemos el mismo modelo de camisa todo el tiempo, no vamos a incurrir en el histórico de los gastos que hemos tenido desde el año 2000 al 2005, el 2005 al 2010 durante las recesiones, sino más bien vamos a incurrir en el periodo determinado que necesitamos evaluar, que puede ser desde los 30 días, por ejemplo, actualmente con el cambio que se está hablando de la introducción como la segunda moneda al Bitcoin, se puede hablar acerca del incremento por la inflación de este cambio de moneda desde que el Bitcoin entró en vigencia hasta el periodo finalizado. Es lo primero, no vamos a hablar del histórico anterior de lo que era antes del Bitcoin. Adicional a eso, no incluimos valores de producción que corresponden a ningún otro ejercicio, sino que es como exactamente el proceso inicial de producción. Mi compañero René continuará con la exposición. Buenas noches. Yo le voy a hablar un poco de los costos fabriles y los no fabriles, diciendo que durante el transcurso de la historia todas las técnicas de los costos han sufrido evolución y se han ido modificando de acuerdo a las tecnologías que cada uno implementa, más que todo en sus empresas. La definición de los costos fabriles y no fabriles nos dice que es la producción. Los costos fabriles es la producción y sirve para determinar el valor de la elaboración de los productos terminados. Eso quiere decir que es lo que está en proceso de la transformación y de lo que se ha vendido, y está formado por tres elementos básicos, que son la materia prima, el sueldo, los salarios y otros gastos de producción que no se contemplan, ya sea por desperfectos o por falla en la misma producción.
Y el costo fabril es el que se aplica en todas las inversiones que no corresponden o que no dan el uso a la producción de algún artículo. Siguiendo con la temática de los elementos del costo, se encuentra también la mano prima directa, la cual es que previamente se ha analizado en el punto 2, adelante en el trabajo, y son los conceptos del costo que corresponde al elemento que se convierte en un artículo de consumo o de servicio. Este cumple diferentes cualidades que pueden ser identificable, cuantificable y representativo. Se establece que forma parte de la materia prima directa en caso de que no cumpla con alguna de ellas. Entonces se integra el costo como materia prima directa, propiamente dentro del conjunto de los gastos indirectos de fabricación. Mi compañera continuará con la exposición. Buenas noches, yo hablaré sobre los gastos indirectos. Los gastos indirectos son aquellos que afectan al funcionamiento general de las empresas. Los gastos indirectos de un producto son los que no se pueden vincular directamente con la producción en concreto de ese bien. Ejemplo de ello son los gastos del personal administrativo. Por lo general, los gastos indirectos incluyen la depreciación de los equipos, el sueldo de los salarios del personal de apoyo y la electricidad. Se les denomina así porque son difíciles de rastrear. En cada producto, estos gastos se aplican al producto final con base a la tasa de absorción de gastos generales. Según los principios de contabilidad, estos gastos se deben de incluir en el balance general, tanto en el costo del inventario de producto terminado, como también en el inventario de producto en proceso. Y de igual manera se debe de incluir en el estado de resultado. Los gastos indirectos se clasifican según su asiduidad. Pueden ser gastos indirectos variables, que son los que varían proporcionalmente a la fabricación de la empresa. Los costos indirectos fijos, que son los que permanecen constantes, así bajen o suban los niveles de producción. Los ejemplos de gastos indirectos son los materiales indirectos, que son los lubricantes para máquinas, las tintas y los suministros de limpieza. La mano de obra indirecta, que son los salarios del guardia de seguridad, del gerente de planta y del supervisor. Los costos fijos, que son la compra de nuevas máquinas y la reparación de máquinas. Y los servicios públicos, que son la electricidad, el combustible y el agua. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación.